Hola, en esta píldora docente vamos a aplicar los contrastes de raíz unitaria de Dickey Fuller a unas series temporales usando el programa IBIOS. En este momento ya habremos estudiado completamente el análisis de la estacionariedad de una serie temporal, por lo tanto conoceremos los fundamentos teóricos del contraste que vamos a aplicar, el contraste de Dickey Fuller. También habremos aplicado ya la primera fase del análisis de estacionariedad, por lo tanto habremos visto ya los gráficos, tanto los lineales como los de correlogramas, y habremos sacado las oportunas conclusiones. En este caso concreto voy a analizar primero el comportamiento de la serie X y en segundo lugar veremos un ejemplo para otra serie, para la serie Y, y ya esta serie se habrá visto previamente que las dos tienen tendencia determinista. Bien, empezamos con la primera serie, pinchando dos veces sobre ella, vemos los datos, como ocurre habitualmente, y pinchando en View, donde habremos visto previamente el gráfico, como digo, y donde también habremos visto los correlogramas, en el mismo lugar encontraremos los test de raíz unitaria. Pinchamos en ellos, aparece esta ventana en la que vemos que tenemos que elegir algunas opciones, como hemos visto en clase. En primer lugar, vamos a hacer el contraste a los niveles, es decir, que en este caso no se lo queremos aplicar ni a las primeras diferencias ni a las segundas. En segundo lugar, tenemos que decidir si el contraste lo vamos a hacer con constante, con tendencia y constante o con ninguna de las dos cosas. Como ya hemos visto que la serie sí que tiene tendencia determinista, vamos a incluirla en la regresión auxiliar del contraste. El término constante lo vamos a incluir siempre por defecto, hemos llegado a ese convenio en clase, por lo tanto vamos a pinchar la segunda opción, constante y término constante. Perdón, constante y tendencia determinista. Después vamos a elegir en primer lugar para empezar la selección automática que hace el programa IBIOS. Damos a OK, dejamos la selección automática y vemos el modelo, la regresión auxiliar que nos propone en esta primera elección que hemos hecho. Bueno, aquí también podemos ver, si queremos, nuevamente el gráfico, que como digo ya habríamos visto en este momento, pero si pinchamos aquí también lo vemos. Claramente la serie X tiene una tendencia determinista evidente, ¿no? En este caso creciente. Bueno, volvemos a la pantalla donde estábamos, al test de raíz unitaria, a esta pantalla. A ver, en la regresión auxiliar que aparece a la hora de hacer el contraste, vemos que efectivamente estamos haciendo el análisis de la serie X, puesto que la variable dependiente es la primera diferencia de la serie. Como variables explicativas tenemos la variable retardada a un periodo, siempre tiene que estar, la constante, la tendencia, porque hemos decidido que tienen que intervenir, y en este caso aparece un retardo de la serie, un retardo de la variable dependiente, ¿no? Bien, en primer lugar lo que hacemos es analizar si hay autocorrelación, es decir, nos fijamos en el estadístico de Durbin-Watson. Como sabemos, hemos acordado en clase que para que no exista autocorrelación en el modelo vamos a ser bastante exigentes, vamos a exigir que el estadístico de Durbin-Watson esté comprendido entre 1,85 y 2,15. En este caso vemos que sí que se cumple ese criterio, por tanto afirmamos que no hay autocorrelación y ya podemos pasar, digamos que ya tiene validez el contraste en esta ecuación y podemos pasar a analizar la significación del retardo. Del último retardo, pero en este caso solo hay uno, vemos que sí que es un retardo significativo, estamos entonces en una situación ideal, hemos encontrado un modelo en el cual no hay autocorrelación, hay pocos retardos, debemos buscar los mínimos posibles y el último retardo es significativo. Entonces ya pasamos a interpretar los resultados definitivos del contraste en la parte de arriba. Observemos que aquí tenemos el valor del estadístico de Dickey Fuller aumentado, menos 2,66, es el mismo que aparece aquí, como os he comentado en clase, y tenemos debajo los posibles valores críticos. Nosotros hemos acordado también que siempre vamos a usar el 5%. Entonces el valor que tenemos que utilizar es este y al lado tenemos el p-valor. Bueno, estos tres valores aparecen
en este dibujo que os muestro aquí. Aquí vemos que tenemos el valor crítico, menos 3,59, que siempre delimita la zona de rechazo, la región crítica, de la zona de no rechazo, la región de aceptación. También he marcado aquí el valor del estadístico concreto, en este caso, menos 2,66. Vemos que cae a la derecha, es decir, en la zona de no rechazo, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Alternativamente, podemos interpretar el p-valor, el valor de 0,2591, que lógicamente conduce a la misma conclusión. En este caso es mayor que 0,05, el nivel de significación que siempre establecemos de antemano, entonces la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la nula es muy grande, en función de lo que nosotros estamos dispuestos a permitir, ya que es 0,25, por lo tanto no la rechazamos. Es decir, que afirmamos que la hipótesis nula es cierta, la serie X tiene una raíz unitaria, luego no es estacionaria. Bien, esto sería para una serie en la cual en la primera intención, digamos, nos ha salido ya el modelo correcto para hacer el contraste. Ahora vamos a hacer un ejemplo con otra serie en la que hay que continuar un poquito más con el procedimiento. Lo hacemos con la serie Y, hacemos lo mismo, pinchamos 2 veces en ella y en View tenemos la opción de elegir test de raíz unitaria. Bueno, igual que antes, elegimos los niveles, salvo cuando en el ejercicio nos pidan que se lo hagamos a las primeras diferencias o a las segundas. Si no nos dicen nada, tenemos que analizar la serie tal cual, o sea, sus niveles. En segundo lugar, también vamos a elegir tendencia y constante, porque también se ha visto que esta serie tiene tendencia determinista. La selección automática, ok. Y bueno, nos sale en este caso esta ecuación. A ver, observamos en ella que además de las variables que tienen que intervenir siempre, obligatoriamente, la variable dependiente es la primera diferencia de Y, en este caso, las variables explicativas, la variable Y retardada un periodo, la constante y la tendencia, porque así lo hemos decidido, y en este caso aparecen 2 retardos. El programa IBIUS ha planteado que para encontrar un buen modelo donde hacer el contraste, podemos analizar estos resultados en los que son necesarios 2 retardos. Bueno, vemos el estadístico de Durbin-Wasson, como antes, para ver si no hay autocorrelación en el modelo. En este caso, a diferencia del caso anterior, el valor del estadístico, 2,20, no cae dentro de los límites que hemos decidido, 1,85, 2,15, para afirmar con toda seguridad que en el modelo no existe autocorrelación. Por lo tanto, afirmamos que existe ese problema en este modelo y sabemos que si hay autocorrelación, el contraste de Dickey y Fuller que haríamos a partir de los resultados que aparecen en la parte superior es incorrecto, no es válido. Entonces, cuando hay autocorrelación, ya hemos visto en otra parte de la asignatura que lo que tenemos que hacer para intentar corregirlo es añadir más dinámica al modelo. En este caso, como la dinámica consiste en 2 retardos, nosotros tendremos que añadir uno más, tendremos que añadir un tercer retardo. Repetimos el contraste, por lo tanto, envío otra vez, damos test de raíz unitaria, pero ahora no permitimos que el programa haga la selección automática, sino que nosotros decidimos que tiene que haber 3 retardos. Por tanto, pinchamos en esta opción que nos permite elegir los retardos que nosotros consideremos. Cambiamos este 1 por un 3, ok. Con lo cual sale la salida que nosotros hemos dicho que queremos, una regresión auxiliar para hacer el contraste en la que haya 3 retardos. ¿Veis aquí? Está el tercer retardo también. Bueno, ahora volvemos a hacer el análisis siempre empezando por la autocorrelación, que es el problema que invalidaría el contraste. Vemos que en este caso sí que se cumple el criterio, ahora es 1,95 la D de Durbin, por lo tanto sí que podemos decir que ya no hay autocorrelación en el modelo. Una vez que hemos afirmado que no hay autocorrelación, como sabemos, tendríamos que analizar la significación del último retardo que tiene el modelo. En este caso, no es significativo el último retardo. Individualmente vemos que el p-valor es muy alto, por lo tanto diríamos que ese retardo no es significativo. En una situación distinta a la actual, lo que haríamos a continuación sería quitar este retardo, puesto que intentaríamos ver si el modelo queda mejor eliminándolo.
Sin embargo, en este caso sabemos que si hacemos eso, vamos a llegar al modelo que hemos visto anteriormente que tenía autocorrelación. Sabemos que el problema de la autocorrelación es más grave que el hecho de que haya algún retardo no significativo, porque esto último no invalida el contraste, simplemente pierde potencia el test. Sin embargo, la autocorrelación sí que invalida el contraste. Entonces, nos quedamos con este modelo, ya que no queremos caer en un problema de autocorrelación, aunque haya, en este caso, 2 retardos no significativos, pero bueno, nos hemos fijado en el último. Entonces vamos a la parte de arriba y ya hacemos la interpretación final del contraste. Vemos que en este caso tenemos un estadístico ADF de -3,09, el valor crítico que vamos a utilizar es -3,61 porque es el que corresponde al 5%, y el p-valor que podemos interpretar es 0,13. Es decir, que los resultados en este caso para la serie I son estos, de este dibujo, ¿no? El valor crítico separa las dos zonas, dibujamos el nuestro, el valor del estadístico ADF en este caso -3,09, vuelve a caer a la derecha, es decir, en la zona de no rechazo. Por lo tanto, también afirmamos que la serie I tiene una raíz unitaria porque no rechazamos la hipótesis nula. Podríamos igualmente, tal como hemos hecho antes, interpretar el p-valor, que en este caso es 0,13, también es mayor que 0,05, por lo tanto llegaríamos a la misma conclusión. Es un valor muy alto, la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula es alta, por lo tanto no la rechazamos. La serie I tampoco es estacionaria, tiene una raíz unitaria, es integrada de orden 1, recordad que hemos visto todas estas expresiones y hemos visto lo que significan, entonces afirmamos que es una serie que no es estacionaria. Antes de continuar con el tema siguiente, podéis hacer vosotros otros ejemplos con los ejercicios que os he incluido en el material docente. En otra píldora aplicaremos el contraste de Dickey-Fuller a otro tema, que es el análisis de cointegración entre dos series temporales. Por hoy hemos terminado. Hasta pronto.